Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio de Vitaminas Camilianas. El día de hoy tenemos un tema hermoso, pero bueno, ¿cuál no ha sido hermoso de verdad para reflexionar y profundizar? Ha sido hermoso ir compartiendo con ustedes todo este camino. Y el día de hoy tenemos un tema muy lindo porque es los mártires de la caridad. Y los mártires de la caridad, pues son todos estos religiosos que han entregado su vida en el servicio por amor. Veía yo en el diccionario de la Real Academia la definición de mártir, fíjense qué linda. Dice, persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Así es. Las creencias y las convicciones hacen parte de la dimensión espiritual que todos tenemos. Esto que creemos, esto que tenemos de convicción y cómo esta parte espiritual del ser humano es la que es motor para nuestros comportamientos y vemos cómo en este tema de los mártires de la caridad son personas que entregan su vida, mueren o sufren grandes padecimientos por estas creencias. No es fácil, no se puede hacer si no se tiene esta claridad en estas convicciones. Y vamos a ver cómo está tan ligado el tema de la cruz, el significado de la cruz, con este tema de hoy, de los mártires de la caridad. Encontraba también, quisiera empezar con esta cita, que está en Romanos 5 y que dice, difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Por qué esta cita? Porque vemos cómo Cristo entrega su vida por nosotros y dice cuando nosotros todavía éramos pecadores. Los mártires son personas que han unido su vida de tal manera a Cristo que esa voluntad, ese anhelo de Dios es el anhelo también de ellos. Y entregan su vida a las personas, pues aún así como estén en esos comportamientos que todavía no sean pues de tanta bondad en esas personas y no hay distinción. Su vida se entrega con ese amor y esa comunión de estos mártires con ese proyecto de Dios, el proyecto, el anhelo y el amor de Dios hacia nosotros, manifestado en estas personas que son los mártires, que mueren por amor a Dios, hasta las últimas consecuencias, como Cristo lo hizo. Y por eso quería empezar con esto, por eso les digo que es hermoso el tema de hoy y cómo lo vamos a unir con el tema anterior del signo de la cruz. Vamos a ver cuál es el objetivo del día de hoy. Conocer la entrega de su vida por el amor al prójimo. Conocer estos detalles, acontecimientos, todo lo que sucedió, pandemias, epidemias en varios momentos de la historia en la que hemos estado compartiendo, en donde los religiosos Camilos se unieron a este anhelo de Dios para entregar la vida con amor. Y recordamos de la última sesión que vimos la cruz y decíamos que para los religiosos Camilos, para este carisma, es la lucha contra la enfermedad, la miseria, para arrancar al hombre, que es el lugar santo, de la profanación de la indiferencia, del egoísmo y del abandono. Y
Camilo pues elige la insensatez de la cruz porque elige el servicio en vez del poder, el último puesto en vez del privilegio. Elige perder la propia vida en vez de administrarla de manera egoísta en beneficio propio. Elige asimismo utilizar las manos con el gesto del don en vez de arrasar y poseer. Pues sí, elige el servicio y elige el perder la vida, entregarla por amor. El mismo Camilo dirá, nuestra congregación tiene como objetivo particular el ayudar a las almas en la última batalla y conflicto de la muerte. Y así los seguidores de Camilo así lo hicieron y así se unieron a este proyecto de Camilo, pero este proyecto que es de Dios, de Cristo. Y quiero compartir con ustedes este audio que es acerca de la Cruz Roja, el distintivo que nos une, porque nos hablará y nos hará una retroalimentación de este último tema que vimos en la sesión anterior y nos dará las pautas para poder leer en profundidad la esencia de esta entrega de su vida, de estos mártires de la caridad. Escuchemos. La Cruz Roja, distintivo que nos une. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? El amor. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? Tener la personalidad del buen samaritano. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? El perdón. Orar por los enemigos y perdonar y amar a los enemigos. Todo eso está concentrado en un distintivo, en la cruz. La cruz es por excelencia el libro abierto de los cristianos. Un libro que tenemos que leer cada día y aprender en una formación permanente. El libro de la cruz. Porque en ese libro están concentradas todas las virtudes. En la cruz están aglutinadas en su perfección máxima la fe, el amor, la esperanza. Ahí están en su grado más alto la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ahí está el amor y el perdón a los enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz, es decir, en el crucificado, está un corazón que está latiendo por la humanidad en grado supremo. En la cruz está colgado un hombre que es además el Hijo de Dios, que está sufriendo y muriendo por nosotros, para nosotros, delante de su madre. La cruz nos recuerda que Dios no ha querido que el hombre sufra por él, sino ha querido Él, Dios mismo, sufrir por nosotros. Camilo fue un hombre cristificado. Fue un hombre de Dios, con Dios y para Dios. Para Camilo solo había un interés vital: Dios. Y un Dios que lo veía, lo contemplaba, lo amaba, lo servía y hasta pedía perdón en los enfermos. Camilo quiso elegir como distintivo la Cruz Roja. Se lo pidió en el 1586 al Papa Sixto V. ¿Y por qué roja? Por la sangre de Cristo.
por el fuego que hay que poner, por la creatividad. Y quiso que esa cruz fuera en el pecho, en la sede de los sentimientos, donde está el valor por los demás y los valores de la vida. La cruz de San Camilo no es un adorno, no es un lindo detalle. ¡Ay, qué linda esta cruz! ¿Por qué no me la regalan? No, es todo un compromiso. La cruz de San Camilo es un libro abierto para aprender. Es una motivación. La cruz roja, que es un icono del crucificado, nos está recordando, por tanto, que hay que poner ese genio, ese carácter, ese temperamento, esa inteligencia. ¿Para qué? Para asumir nuestra cruz. ¿Para qué? Para testimoniarla. ¿Y para qué el distintivo de la cruz? Para que sea un libro abierto a través de nosotros, donde esté reflejado todo el amor inmenso de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Un amor inmenso capaz de transmitirlo en cada uno de nosotros, como lo hizo en San Camilo. La cruz roja debe ser también para nosotros cada día todo un examen de conciencia. ¿Qué tal? ¿Verdad que es un buen resumen, una buena retroalimentación de la cruz? Y con unos matices especiales. Fíjense, nos dice el Padre, nos habla de la cruz, que es el signo de los cristianos, es signo del amor, es signo del perdón. Es un signo que nos une a los cristianos y nos distingue, porque esa cruz es amor. Y retomando el que es los mártires y los santos, bueno, ¿quién es un santo? Es la persona que vive de manera extraordinaria las virtudes. Y nos habla aquí el Padre Mateo de estas virtudes, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor. Y pensemos también en las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y de todo esto es signo la cruz, de estas virtudes, de este amor tan grande, este amor que entrega su vida hasta las últimas consecuencias. Y así los mártires, así los santos, viven de manera extraordinaria estas virtudes. Y así la vivió Camilo. Por eso Camilo pues es santo. Y con él pues muchos seguidores que han entregado su vida con este amor. Nos dice también que la cruz no es un adorno, como decíamos en la sesión pasada, un adorno bonito. Es una responsabilidad, es un compromiso, es un libro abierto en donde podemos aprender a vivirlo unidos a Cristo, al crucificado. Y nos da esta capacidad de respuesta, esta unión con Él, de responder, dice, utilizando todo el genio, el carácter, el temperamento, la inteligencia, la creatividad, para entregar esta vida en amor. Y bueno, hemos hecho un recorrido y nos decía, esto es lo que acabo de comentar, y el icono pues es el crucificado. El último punto que veíamos aquí, la cruz pues es icono del crucificado. Y si vemos en la etimología de las palabras icono,
es signo de lo verdadero, a diferencia, fíjense, de ídolo, que es signo de lo falso. Entonces, ícono del crucificado, signo de lo verdadero, signo de Cristo que entrega su vida. Esto es la cruz y es una gran responsabilidad. Además que portarla, pues hace toda un recordar, el recordar a qué hemos venido, cuál es nuestra misión, el amor, aprender a amar a la manera de Cristo. Entonces, pues es un signo tan importante y tan crucial y que habla de una realidad más profunda. Y veíamos en esta línea del tiempo, quiero compartirles los temas que hemos visto bastantes cosas. Empezamos, bueno, antes de esto de la idea, 1582, vean que se prepara Camilo, platicábamos, para sacerdote, y en junio del 84 hace su primera misa, Eucaristía. Después deja el Hospital de Santiago y va a vivir a la Iglesia de los Milagros en 1584, 2 años después de la idea que tuvo de fundar esta congregación. Y recordamos todos los obstáculos que tuvo, cómo se cambia a la Iglesia de los Milagros a vivir, donde duró un poco tiempo, ahorita lo vemos. Camilo recoge el crucifijo y se lo lleva a los Milagros. Recordamos que él lo tenía en su habitación y después, cuando se cambia a la Iglesia de los Milagros, se lo lleva, y es todo un acontecimiento que, si leemos la biografía, es hermoso, como es un Cristo grande que todavía está ahí en Roma y que él lo carga, y él, alto de 2 metros, imagínenlo, es impactante cómo lo lleva en brazos. Dicen que va caminando en las calles y la gente se queda asombrada y bueno, se arrodilla con una devoción impresionante de conocer todo el trabajo que Camilo también estaba haciendo, ¿no? Es toda una imagen hermosa de llevar a Cristo con él, a donde él iba a vivir. De ahí, de esta Iglesia de los Milagros, que es en el 84, fíjense, se cambia a la casa en una calle que se llama de las Tiendas Oscuras, y esto fue en enero de 85, al siguiente año. ¿Por qué dura tan poco en la Iglesia de los Milagros? ¿Se acuerdan que era un lugar muy húmedo y él y Curcio enferman, y en 15 días de vivir ahí pues se enferman y él se da cuenta que no tiene las condiciones para vivir y se cambian a esta otra casa? Ellos seguían trabajando en el Hospital de Santiago, después van al del Santo Espíritu, y también dura poco tiempo en esta casa de las Tiendas Oscuras, y se cambia también a otro lugar que es la Iglesia de la Magdalena, ahorita veremos. Pero después de este cambio, él tiene la confirmación de la congregación el 18 de marzo de 1586. Fíjense, son 4 años después de la idea. Ya se acepta la congregación. Recordamos que es sin votos todavía. Y el Papa Sixto le concede llevar la Cruz Roja en junio de 1586. Fíjense qué lapso, 82, 84, 85, en 86 le permiten llevar la Cruz Roja, y platicábamos también de cómo él hizo las reglas, porque si no hubiera tenido estas reglas, pues no hubiera sido aprobada como congregación también. Y además pide el llevar la cruz, y además pide el poder pedir limosna. Y esto es en junio de 1586. Quise hacer esta línea del tiempo porque a veces en las biografías pues nos queda medio confuso y podemos como ir viendo en el tiempo qué es lo que va sucediendo, cuánto tiempo lleva esto, ¿no? A veces pensamos que es mucho y no, la verdad es que es en corto tiempo esto para todo lo importante de los acontecimientos. Se cambia después a la Iglesia de la Magdalena en 1586,
Y aquí hay un evento interesante porque Bernardino, que era uno de los primeros integrantes de la congregación, un señor hermoso, santo, que pues muy sencillamente había trabajado toda su vida, pero era una persona de mucha piedad. Y hay varios acontecimientos con él. Dice que pasaba por la iglesia de la Magdalena junto con Camilo y volteaba y le decía, algún día esta iglesia será nuestra. Y Camilo decía, bueno, creo que no puede ser esto, ¿verdad? Camilo sin ningún dinero para esto, pues decía, no, esto no puede ser. Y le insistía Bernardino sobre esto. Y Bernardino, una persona muy bondadosa, con este carisma de madre con los enfermos, se encarga de cuidar a uno de los servidores del Papa y este hombre les hereda algo y ellos pueden salir adelante para poder hacer frente a los gastos económicos que tenían, ¿no? Y dijo Bernardino, no se preocupen, yo les ayudaré más ahora que entregue mi vida y que más les ayudaré más ahora que ya no estaré con vida con ustedes. Una persona hermosa. Y fíjense, después de esto, del 86, Camilo constituye un consejo secreto. Le da la recomendación el padre Profeta, que también es otro de los primeros integrantes de la congregación. Le dice que valdría la pena reunir a algunos de los religiosos para que le ayuden a gobernar. Y le parece muy buena la idea a Camilo y lo hace en este tiempo, en el año 86. Y duró mucho tiempo esto y bueno, fue el principio para tener ese consejo que han tenido después para el buen gobierno de la orden. Y fíjense, Camilo va a fundar Casa a Nápoles en octubre de 1588. Y hace esta fundación porque él ya empieza a tener muchos seguidores y empiezan a interesarse muchos jóvenes en entrar a la orden. Claro que las familias que tenían recursos, pues no querían que entraran sus hijos en esta orden. Sí, en alguna orden religiosa estaban contentos, pero no en esta que era tan pobre y tan dura. Les parecía que no estaban de acuerdo. Y Camilo, pues con su testimonio de vida, empieza a tener muchas personas que se inspiran en su actividad y en su devoción y en todo este carisma y quieren entrar con él. Y hoy veremos en este tema de los mártires de la caridad también que pasa de ser congregación a ser orden religiosa en septiembre de 1591. Recordamos que en 86 es aprobada como como congregación, y ahora en 91 es ya aprobada como orden religiosa, ya con votos. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante esto y por qué es relevante toda la actividad de estos religiosos en su entrega a los enfermos. Aquí una imagen de el Papa que ya aprueba la congregación como orden religiosa. Y ahora sí, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ya ahora sí, ya están aprobados aquí y ya los profesan. Y vamos a seguir escuchando este otro audio, porque nos hablará de todos estos momentos de enfermedad en donde los ministros fueron a ayudar a todas las personas enfermas de pestes. Y lo veremos ahorita y lo escucharemos en este audio. La compañía de los ministros de los enfermos va al infierno.
La compañía de hombres con vocación de madre va acrecentándose. En 1586 son 12 y se internacionaliza pronto. Llega un irlandés, 2 ingleses y 2 españoles. Camilo supervisa los candidatos. El examen de los olores hediondos del hospital, para él, resulta más probativo que cualquier examen canónico. Es admitido a los estudios eclesiásticos el que aprueba el examen de caridad. Estudiar sí, pero ejerciendo la caridad al mismo tiempo y como el que da más. No tiene nadie la vida cómoda. De 1586 a 1588, en solo 2 años, se registraron 9 religiosos muertos, 2 padres y 7 hermanos. No obstante, el fenómeno de las vocaciones es peculiar. Las familias bien bloquean a sus hijos. Nada que oponer si su hijo desea hacerse religioso o sacerdote, pero en aquella compañía desquiciada, precisamente, no. No, porque cerraba el camino de los honores, dignidades eclesiásticas. En 1588, la compañía funda en Nápoles. El ejemplo de los religiosos les proporciona un montón de vocaciones. En un solo día, Camilo recibe 12 candidatos. Uno de ellos, cuales indignamente fui yo, precisa Cicatelli, su biógrafo. Uno de los candidatos referirá haber acompañado un día a los padres hasta el interior del hospital. Allí vio un espectáculo que le impresionó de manera decisiva. Un padre anciano estaba dando de comer con todo amor a un joven enfermo. Este, al final, le arrojó en el rostro todo cuanto había comido. El religioso no se descompuso. En su semblante se dibujó una sonrisa. Luego acarició al enfermo y, con signo de gratitud, le besó el rostro. Este ejemplo, con muchos otros que yo vi, me conmovió y me determinó a abrazar esta congregación. Pero llega el verdadero y propio contagio. Aparecen en el puerto las galeras españolas colmadas de soldados. Padecen el tifus castrense. El pánico cunde entre la población. Peligro de epidemia general. Es cuestión de secuestrar las naves y de tenerlos en cuarentena en las aguas del Pozzuoli. Los soldados, desprovistos de todo, se ven condenados a morir sin que nadie haga nada por ellos. El virrey, Juan de Zúñiga, se dirige a los Camilos. Se necesita alguien que, por un ideal superior, se juegue la piel. 5 ministros de los enfermos son enviados a las naves. Se les asigna como alojamiento una cueva. Se les entregan colchones andrajosos. Previendo que estarían infectados, hicieron lechos de sarmientos. Preparan un rudimentario hospital de campaña. Trasladan a los apestados. Dividen las tareas. Pocos se salvan. Todos, en cambio, encontraron una mano misericordiosa. La labor dura día y noche. No deben asistir solo a los moribundos, sino proteger los cadáveres de los lobos. Por fin cesa el tifus. 3 de los 5 religiosos mueren apestados. En el fondo, muy ocultamente, Camilo, desde Roma, no puede disimular su alegría por el celo de sus hijos dispuestos a sacrificar su propia vida. En Roma, en el verano de 1590, las fiebres malarias alcanzan cuotas espantosas. Camilo da la voz de alarma. No dejó en paz a nadie. Pide dinero, organiza socorros,
anima a los médicos a enfrentarse con el mal. Los contagiados no tienen fuerza ni para abrir la puerta de su casa. Los Fate Bene Fratelli, los oratorios, la Compañía de Jesús no se quedan atrás. El mismo Papa Sixto morirá contagiado. Camilo adquirirá 2 cabras que lleva siempre consigo para amamantar a los niños que perdieron a su madre y llorando siguen en sus lechos de muerte. A las fiebres sucede la escasez del alimento. Las masas invaden las casas. Camilo organiza, endeudándose al máximo, raciones de comida para un ejército de pobres. El invierno que sigue es durísimo. Los pobres, cubiertos de harapos, tratan de defenderse del viento helado refugiándose en cuevas, ruinas y hasta estercoleros. Camilo organiza un pelotón de sastres. Con sus religiosos busca a los pobres en los lugares más insospechados. Se debe servir de tenazas para abrir las mandíbulas bloqueadas e introducir alimentos. En enero de 1591, en Roma, la peste bubónica. Cunde el terror. En el reducido asilo del Puente Sixto, 2000 acogidos amenazan con extender la epidemia. Un ejército imparable de parásitos pulula allí. La comisión del Papa autoriza a Camilo a hacerse con la situación a costa de cualquier precio. Camilo y los suyos hacen de todo. 5 religiosos mueren acribillados por infinitas picaduras de piojos. Un martirio más bien insólito y aparentemente no demasiado glorioso. Frecuentemente se ve llorar a Camilo. Debería estar habituado a aquellos espectáculos horrendos. No consigue acostumbrarse y la impotencia está de por medio. En abril, la mortandad y carestía se aplacan. Las órdenes religiosas han escrito páginas heroicas. Muchos de sus religiosos murieron, entre ellos Luis Gonzaga. Camilo hace su recuento. 25 religiosos muertos, la mayor parte muy jóvenes. Él mismo ha quedado maltrecho y la llaga ha empeorado. Pues en este audio hemos escuchado cómo empezaron a querer entrar, a seguir a Camilo algunos jóvenes de otras nacionalidades, decía un irlandés, 2 ingleses, españoles. Y bueno, uno de los exámenes, decía Camilo, es ejercer la caridad. Y recordamos que en lo que era maestro Camilo, yo creo que doctorado era en esta asignatura de la caridad. Dice el padre Cicatelli en su biografía que había unas pruebas para los que querían entrar a la orden y la prueba era estar ahí con los enfermos y eso era más que suficiente. Había jóvenes que en un día decían, esto no es para mí. El tener que cuidar, limpiar, alimentar, hacer todo este trabajo, pues era más que examen para saber si ese era su lugar. Y también nos dicen, esa era la prueba que le llamaban como de fuego. Y la prueba del agua, pues era el comer poco alimento. Tenían algunos bienhechores que pudieron ayudarles a tener el aporte de pan todos los días, pero pues solamente tomaban pan con agua
Entonces trabajaban mucho, descansaban poco, veíamos cómo Camilo se enferma por esta situación y pues tendrá que ir aprendiendo a cuidarse para poder cuidar. Y bueno, aquí también nos comenta en el audio, de 86 a 88 se registraron 9 religiosos muertos en 2 años, fíjense, de todo este trabajo por las enfermedades y las pestes, las epidemias. Y pues el ejemplo de los religiosos, cómo provoca vocaciones, ese ejemplo que nos da de este religioso que alimentando a un enfermo, al final él escupe todo y en vez de pues hacer algún gesto de enojo o de rechazo, pues se limpia y lo besa. Dice el padre Chicatelli que eso es lo que hizo, ese testimonio que hizo que tuvieran el deseo de ingresar. Y el mismo padre Chicatelli, que es el autor de esta biografía, que es contemporáneo de Camilo, esta biografía que se llama Vida del Padre Camilo, pues nos platica en este audio que él ingresó y pidió estar con Camilo en esta ciudad, la inicial en la que fundó, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita se los digo. Bueno, él ahí estuvo en la primera fundación, ¿cómo se llama? Ya se me fue ahorita el nombre. Bueno, entonces nos decía que las epidemias, estas galeras españolas que llegaban al puerto y llevaban pues muchos enfermos, soldados enfermos de tifus. Dice que el tifus es una enfermedad, se llama tifus exantemático, hay varios tipos, pero este es por los piojos. Y bueno, estas galeras las querían tener en cuarentena, fuera del lugar, pero no había nadie que los pudiera ayudar y fueron enviados a ayudar los ministros de los enfermos, ellos se propusieron también y fueron y prepararon un hospital de campaña. Dicen que los bajaban, los cuidaban ahí seguramente en la costa y pues con todo el cuidado y bueno, no solo cuidaban en vida, sino que también los enterraban, los cuidaban de que no fueran atacados por lobos. Imagínense estas escenas, qué difícil y qué epidemias tan fuertes y qué abandono de la gente si no había alguien que pudiera ayudarlos. De estos 5 ministros, 3 de ellos murieron. Y nos dice también, en Roma aparecen las fiebres malarias, el Papa Sixto V muere contagiado, el mismo Papa, y debido a la carestía que había después de las epidemias, pues Camilo dice que se endeuda para dar de comer a los pobres. Vaya que buscaba el alimento porque él los asilaba, había varias órdenes que también lo hacían, órdenes religiosas, los de la Compañía de Jesús, los Benfenati, había unos hermanos también, varias órdenes se pusieron a asilar, a ayudar a los enfermos. Y Camilo pues dice que se endeuda para darles de comer a todos estos enfermos y además organiza un batallón de sastres, porque bueno, también se viene un invierno muy duro y la gente no tenía ropa adecuada, moría de frío. Entonces dicen que organizó alrededor de 15 sastres y compró tela y les dijo que por favor hicieran ropa desde interior, camisas, todo para poderlos cubrir. Y bueno, ¿qué creen que pasa? Aquí hay un evento que es también pues interesante, cómo viste a tantas personas para que puedan resistir el invierno y muchos de ellos cambiaban la ropa o la vendían por comida. Otros jugadores, como él había sido jugador de cartas, pues las jugaban. ¡Qué barbaridad! Entonces los que estaban alrededor de Camilo le decían, ¿cómo
¿qué vas a hacer? Mira lo que están haciendo, la venden, la juegan, y regresaban por más ropa. Y Camilo, ¿qué creen que hacía? Pues los volvía a vestir. Y decía que él había también sido jugador, que también había dado, pues había tenido estas conductas y que los podía comprender. Y no cesaba de ayudarlos. También en este tiempo muere Luis Gonzaga, que también trasladando a un enfermo se contagia, el santo, San Luis Gonzaga. Y 25 religiosos muertos, fíjense, en ese tiempo, 90, 91, y en Roma aparecen también otras epidemias también de fiebres malarias. Pues veníamos en 2 años 9 religiosos y después 25 más, y todos entregando su vida. Y nos dice el biógrafo que cuando se enteraba Camilo, claro que tenía mucha tristeza, pero también a la vez alegría de saber que tenían una convicción y una unión con Cristo tan fuerte para entregar su vida por amor en el cuidado de estos enfermos. Y vemos ahora en esta línea del tiempo, pues hay muchos momentos de peste, de todas las epidemias, vean. Hay mucho más antes, pero yo lo puse desde 1577, la peste bubónica en Milán, en Italia, en 1584, peste en distintos lugares de Europa, en 1589 viruela en España, que fue tremenda la viruela, y que hoy en día está erradicada. Fíjense qué belleza, a partir de las vacunas se ha erradicado la viruela. Y en 1990, tifus exantemático en Valladolid, influenza en Roma, y murieron 60,000 personas. Vean cuántas muertes, cuántas epidemias, y aquí estoy poniendo solo algunas. Y del 90 y 91, que es el tiempo que hemos platicado ahorita, de estos momentos que los religiosos van y colaboran y ayudan, y vean cuántas muertes. En 91, peste en París y también en Roma, influenza y peste bubónica. Y en este siglo XVI, 1500, pues causaron más estragos la peste bubónica, la gripe, tifus, la difteria y la viruela. Y muchas de estas enfermedades pues han sido erradicadas por las vacunas. Y vemos cuántos van entregando su vida con esa convicción, ese anhelo que no puede hacerse de otra manera si no se tiene una fuerte convicción. Y se pueden vivir estas virtudes de fortaleza, de templanza, de prudencia, de justicia. Cuánto amor mostrado. Y en este audio escuchábamos cómo Camilo llevaba a sus cabritas con él. Vean, también tiene una imagen linda cuando nos habla en la biografía de que llegaban a los lugares y Camilo llegaba a ayudar y encontraba muchas veces familias pues con una fiebre altísima, no había nadie que los ayudara, toda la familia estaba enferma, a veces ya había fallecido la mamá y los bebés y los niños morían de hambre, entonces él llevaba las cabritas con él para poderles dar leche. Y hay una imagen bella que dice que él se reservaba la actividad de cuidar a los niños, que con un amor los bañaba, los limpiaba, los curaba y los alimentaba, que era pues muy lindo verlo cómo lo hacía ese gigante con esos bebés ahí cuidándolos y bañándolos y curándolos. Y bueno, me imagino la imagen que dice que lo veían en la calle a Camilo con los religiosos, él con sus 2 cabritas, preparado para ir a ayudar y alimentar y entrar a las casas a poder ayudar a la gente enferma. También estas galeras, estas embarcaciones, a veces se llevaban a toda la gente enferma también, y sabía Camilo que pues ahí en alta mar iban a morir.
Entonces él llegaba a los puertos y bueno, por las buenas, por las malas, les rogaba a los que eran las autoridades de la embarcación y le decía, démelos a mí, yo me los llevo, que se quería llevar a los enfermos y pues a veces ahí a regañadientes lograba que le dieran, dice, bueno, deme a los más enfermos y ya se los daban, pero dice que de una embarcación solo 2 le dieron y que bueno, él estaba de verdad contento de haberlos podido rescatar, pero triste de que no pudo bajar a todos de esta embarcación. Y son ejemplos pues impresionantes de cómo actuaba Camilo. Y vamos a seguir viendo que hoy es este día dedicado a ver este trabajo sobre esta actividad con tanto amor para las personas enfermas en epidemias. Y bueno, pues el COVID de esos tiempos y este tiempo, bueno, de COVID para nosotros, ¿qué nos puede decir toda esta actuación de Camilo? Toda esta manera de colaborar, de ayudar, de amar. Vamos a escuchar este audio. Las pestes y epidemias dan el aprobado. Las pestes y epidemias dan el aprobado. Una vez en Nápoles se encontraron con que, por petición del virrey, el padre Blas había enviado 7 de nuestros sacerdotes a Nola, en 1600, pues en esta ciudad, por causa de las aguas de los alrededores, había surgido una gran infección y mortandad, hasta el punto que casi no había quedado gente con vida. Y como habían muerto también los sacerdotes y religiosos del lugar, o estaban enfermos, o habían huido, la gente moría miserablemente sin la necesaria ayuda de los sacramentos. Al llegar los nuestros, se les heló el corazón por el aspecto que ofrecía la ciudad, desprovista y abandonada por casi todos sus ciudadanos y habitantes. La mayoría de las puertas y las ventanas estaban cerradas, las calles solitarias, las iglesias vacías, y los pocos habitantes que quedaban estaban tan escuálidos y llenos de miseria que parecían más muertos que vivos. Los nuestros comenzaron a servir a aquellas pobres gentes, confesando, dando el viático, administrando la unción, recomendando las almas y transportando sobre las propias espaldas a los muertos para sepultarlos, ya que no quedaba persona sana que lo pudiese hacer. Ante tanta deficiencia, se vieron obligados más de una vez a ir solos por los caseríos vecinos. Y sucedió en más de una ocasión que al llegar a casa, uno solo, sin ayuda de otro ministro, al mismo tiempo atendía, confesaba al enfermo, le daba la comunión, lo ungía con el óleo, le recomendaba el alma y después lo transportaba fuera de la casa para sepultarlo. Bautizaron a muchos niños y unieron en matrimonio a algunos que vivían en concubinato, pues en una misma cama yacían el hombre y sus amantes, y así morían. Encontraron a muchos, muertos no solo de 4 días, sino de hasta 8, tendidos en sus propios lechos, en los que además yacían otros enfermos, muy próximos a la muerte por el intolerable hedor de aquellos cadáveres. Estas y parecidas obras de caridad prestaban los nuestros, tanto de día como de noche, yendo bajo los rayos caniculares del sol, tal como se le urgía la necesidad, a buscar de casa en casa a los enfermos y a llevarles algo para comer y reconfortarlos.
y, oprimidos por las fatigas y aplanados por la contaminación y el olor de aquellos aires pestilentes, enfermaron todos. Como no podían ya tenerse en pie, fueron a buscarlos y los condujeron a Nápoles, donde 5 de ellos pasaron a mejor vida. Murieron con gran paciencia y fortaleza, tanto que unos a otros se exhortaban a morir con alegría, teniéndose por dichosos al haber expuesto la vida por amor de Dios y por la salud del prójimo. Camilo quiso cuidarlos con sus propias manos y hacer de enfermero suyo, recomendándoles el alma y cerrándole los ojos él mismo. Así era la actuación de los religiosos Camilos en tiempos de peste. La peste es una enfermedad infecciosa, epidémica, contagiosa, provocada por el bacilo de Yersin, descubierto en 1894. Era conocida y temida en Oriente desde tiempos remotos. Centros difusores son los roedores en general y las ratas en especial, transportadas en naves o siguiendo a las tropas. La infección procede por mediación de sus pulgas, que abandonan al animal muerto y se encaraman al hombre. La inoculación viene a través de lesiones cutáneas, mucosas. El germen, por vía linfática, llega a los ganglios más cercanos, determinando la formación de bubones. Desde ahí alcanza la sangre y provoca la septicemia. Con sucesivas localizaciones puede comprometer el hígado, los riñones, los pulmones. Predomina la forma bubónica. La más grave de todas es la llamada peste negra. Las pestes diezmaban las poblaciones no solo numéricamente, sino que creaban pánico continuo, sin sabor de la vida, incitaban a una imagen desastrosa de Dios y alentaban a no pocos clérigos a ensañarse en sus predicaciones a los fieles con sus amenazas del fuego eterno. Pastoralmente era un desastre. No pocas veces las autoridades eclesiásticas huían o se encerraban con gran estupor de los fieles. ¿Cuántos miles morían sin auxilios corporales ni espirituales? ¿A cuántos se les enterraba hasta vivos? En este período, otros contagios diezmaron la población. El tifus, la varicela, la gripe pulmonar. Camilo, que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, Padre de los pobres, se entregó de lleno, con sus religiosos, a la atención de los apestados, moción divina para Camilo y un claro signo de los tiempos. La Orden de San Camilo no se entiende fuera de este sagrado servicio. En él se escribieron los primeros religiosos las páginas más brillantes de la caridad. En 1598 se desborda el Tíber. Camilo y los suyos lograron evacuar y salvar a los 300 enfermos de la Capilla Sixtina del Hospital Santo Espíritu. En 1599, peste en el Ducado de Saboya. En 1600, en Nola, peste bubónica. En 1606, la peste bubónica vuelve a Nápoles. 12 religiosos morirán. Y más pestes bubónicas en 1624, en Palermo. 6 de los religiosos en servicio perecieron por contagio. 1630, peste en Mantua, Milán,
Bolonia. 56 religiosos murieron apestados. En 1656, peste en Nápoles. En esta ocasión, 80 mueren por el contagio en pleno servicio heroico. Entre ellos, el padre general Albiti y 3 superiores provinciales. Precisamente a estos mártires de la caridad se dedica este libro. Gregorio XIV piensa recompensar a la congregación. Sabe que las deudas por los servicios prestados han alcanzado proporciones alarmantes. Camilo lo rehúsa. Pide, eso sí, el aprobado. Poder vivir en pobreza, castidad, obediencia y servicio a los enfermos, aún con peligro de la propia vida. Aunque el papado no está por crear nuevas órdenes, Gregorio XIV, admirador del celo apostólico de Camilo y los suyos, da el placet. Queda aprobada la orden de los clérigos regulares, ministros de los enfermos, el 21 de septiembre de 1591. El Papa enferma gravemente. La bula aprobatoria es el último documento oficial que lleva su firma. Un acto providencial, porque el sucesor, Clemente VIII, era opositor radical a la creación de la nueva orden. Pues bueno, hemos escuchado todo este relato sobre las diferentes pandemias, epidemias y cuántas personas de los religiosos, cuántos ministros de los enfermos colaboraron. Y vean, quisiera enfatizar en algo importante. Vamos a retomar aquí. Nos habla de cuántos murieron y en esta entrega que habíamos visto con este carisma de amor maternal hacia los enfermos, y lo que quería compensarlo el Papa a Camilo, y dice Camilo: yo no recibo nada. ¿Se acuerdan que dentro de sus reglas era no recibir ninguna compensación económica? Pero bueno, a veces esta compensación que tenía, estas herencias que tuvo, providencialmente lo ayudaron a salir adelante, pero no era ese, tenía prohibido recibir pues alguna compensación, y dijo: no, lo que pido es la aprobación como orden. Y aquí el énfasis es en el cuarto voto. Ellos ya como orden hacen los votos de pobreza, castidad, obediencia, pero hay un cuarto voto que tiene esta orden, que es el servicio a los enfermos aún con peligro de la vida. Este es el cuarto voto. Y esto ocurre, aprobación de la orden, el 21 de septiembre de 1591. Dice: queda aprobada la orden de los clérigos regulares, ministros de los enfermos. Y fíjense, el Papa Gregorio XIV fue el que lo aprobó. Dicen que fue el último documento oficial que firmó antes de caer gravemente enfermo y morir. Y bueno, esto fue muy providencial para la orden, porque Clemente VIII, el sucesor del otro Papa, de Gregorio XIV, pues era oponente radical a la creación de la nueva orden. Y esto fue providencial porque el que pudieran tener la aprobación antes, recordemos que era el tiempo de la reforma religiosa, entonces eran muy cuidadosos de reformar las órdenes, de no permitir que surgiera cualquier compañía que
que quisiera formarse y no tuviera la solidez. Y bueno, los ministros de los enfermos a través del tiempo mostraron esa solidez, ese real carisma que era tan necesario para la Iglesia y que ellos pudieron colaborar en esto. Y podemos ver en este relato cómo hay un momento en donde se desborda el río Tíber, y es un momento importante donde Camilo con sus religiosos rescata, saca a 300 enfermos y los salva de esta inundación. Estaba inundándose el lugar, el hospital, y entonces los sacó. Es un evento importante de este trabajo heroico de verdad que hicieron. Y bueno, el día de hoy hemos visto cómo quedaron escritas las páginas más brillantes de la caridad con todos los religiosos que colaboraron con Camilo. Cuán importante con lo que iniciamos de la cruz, que estos religiosos vivieron de manera heroica las virtudes. ¿Qué virtudes? La fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza. ¿Y qué los movió? Esta dimensión espiritual, este gran amor, esta convicción de no estar solos, de no ser su obra, sino ser obra de Dios, así como le dijo el Cristo a Camilo, le dijo, no es obra tuya, es mía, y siempre asistidos por Jesús, y ellos mismos cristificados. Vean qué hermoso, qué nos deja de reflexión esta actuación, esta convicción, estas creencias, sentirse tan amados para poder entregar la vida con el mismo amor. ¿Qué vitamina nos podemos llevar el día de hoy? Pues reflexionar a partir de estas virtudes vividas de manera excepcional, para mostrar ese amor que ya podemos y hemos experimentado en nosotros, de Cristo hacia nosotros. Pues esto es lo que tengo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí quiero mencionar a Sergio Cázares, que nos saluda desde Saltillo. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado en este momento y los que escucharán en otro momento esta cápsula de vitamina camiliana. Espero que sea de mucho alimento. Nos veremos en la próxima sesión. Que tengan muy bella semana.